Esta comunicación, titulada La educación estética del paisaje, una propuesta pedagógica frente a la crisis de sensibilidad urbana, se centra en primera instancia en cómo la comprensión contemporánea del paisaje ha sufrido un giro paradigmático, pasando de ser considerado un mero escenario físico o un recurso explotable a ser entendido como un fenómeno perceptivo, sensible. El Convenio Europeo del Paisaje marcó un hito al definirlo como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Esta definición deja claro que el paisaje no es solo el espacio natural protegido, incluye los paisajes cotidianos, los urbanos, los agrícolas e incluso los espacios degradados o industriales. Todo el territorio tiene un paisaje que afecta la calidad de vida de sus habitantes, situando la subjetividad y la mirada en el centro de las políticas territoriales, urbanísticas y educativas. En la misma línea, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje concibe como un espacio-tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de las culturas. El matiz latinoamericano introduce el concepto de espacio-tiempo, entendiendo que el paisaje es dinámico y guarda memoria histórica. También añade lo intangible, los mitos, tradiciones, significados y cosmovisiones, y resalta que el paisaje no solo es percibido, sino modelado de forma activa por las comunidades, convirtiéndose en un reflejo directo de la diversidad cultural y la memoria ancestral. En definitiva, se concibe como un derecho y un valor ético vinculado a la memoria colectiva. A partir de estos referentes, observamos cómo el paisaje ha dejado de ser el telón de fondo de la actividad humana para convertirse en un sujeto de derecho y un agente pedagógico. Esta convergencia transatlántica propone que habitar el territorio es en esencia un proceso de formación estética que permite a la persona transitar de la observación atenta a la interpretación crítica del entorno y su transformación en aras al bien común y la justicia social. Sin duda, este es un desafío pedagógico, puesto que si el paisaje es tal y como se percibe, la calidad de nuestros paisajes dependerá directamente de la calidad de nuestra sensibilidad en la manera como lo percibimos. No basta con proteger el espacio físico, es imperativo acrecentar la sensibilización de la sociedad civil. Por tanto, la educación de la sensibilidad no es un complemento, sino el cimiento sobre el cual se plantea cualquier acción educativa que pretenda una transformación profunda de nuestra mirada, de nuestros valores y de nuestras voluntades de acción. Encarnar el paisaje desde las dimensiones física y simbólica permite en última instancia devolver a la persona la capacidad de habitar el mundo desde lo sensible, de manera consciente y crítica. Puesto que no existe una naturaleza puramente paisajística por sí misma, sino que todo depende de cómo es percibido. En efecto, la percepción, tal y como lo plantea Merleau-Ponty, no es un proceso intelectual posterior a la visión, sino nuestro modo primordial de estar en el mundo. Educar la percepción significa desde esta óptica recuperar la conciencia de nuestra presencia en el espacio, entender que no somos observadores externos, sino que estamos embrincados en la carne del mundo. La crisis ambiental es una crisis de esta carne, una anestesia que nos impide sentir el latido del paisaje como algo propio. Complementariamente, debemos prestar atención a la educación de la mirada, porque tal y como sugiere Jacques Rancière, la mirada no es un acto pasivo, sino una acción que selecciona, compara e interpreta. Educar la mirada en el paisaje implica, por tanto, romper la distribución de lo sensible, impuesta por la lógica mercantilista, que solo ve solares o recursos, para empezar a ver relaciones, historias y ausencias. Es una invitación a que el estudiante deje de ser un consumidor de postales turísticas y se convierta en un intérprete activo capaz de reconstruir el significado de su entorno.
Es a partir de la percepción y la mirada sensible que proponemos una educación estética del paisaje para recuperar nuestra capacidad de ser conmovidos por la realidad material. Esta es una educación sentimental que media entre la razón y el instinto, permitiendo que el sujeto habite el mundo con una consciencia plena. Como ya hemos avanzado, el paisaje no es una mera extensión de tierra que se despliega ante la retina, sino un sistema mestizo donde la biología y la cultura convergen en un abrazo indisoluble. En esta travesía pedagógica, la educación estética del paisaje se cultiva a través de 4 dimensiones, que son la naturaleza, la cultura, la comunidad y el misterio. Así, en la dimensión de la naturaleza y centrándonos en aquellos que habitamos en grandes ciudades, donde el asfalto y la digitalización nos alejan del contacto con lo vivo, acercarnos a entornos naturales, ya sean parques o jardines urbanos, permite a los estudiantes comprender los ciclos biológicos y la fragilidad del ecosistema. Educar en esta dimensión significa aprender a leer el alfabeto de la tierra, captando la respiración de los lugares, el ciclo del agua y la unidad de lo vivo, pasando de entender la naturaleza como un recurso para sentirla como un lugar propio. Se trata de transitar de la naturaleza objeto a la naturaleza sujeto. En lugar de estudiar la fotosíntesis como una fórmula química aislada, la pedagogía estética invita a observar el juego de luces en un robledar, o la resistencia de una planta en una grieta del asfalto urbano. La cita de Rousseau en el Emilio cobra aquí vigencia. Dejad que la naturaleza sea su único maestro, no en un sentido de abandono, sino de atención profunda a lo vivo. En relación con la dimensión de la cultura, entendemos que el paisaje es pensamiento sedimentado. Esta dimensión enseña a descodificar las capas de intervención humana. Los estudiantes aprenden que un campo de cultivo o una plaza urbana son el resultado de debates éticos y sociales. La cultura es lo que permite decir: este paisaje cuenta quiénes somos. El diseño de los senderos, la elección de las especies y la disposición de los monumentos son lecciones de estética urbana que permiten al sujeto reconocerse como parte de una tradición cultural viva. El paisaje es una construcción intelectual. Se mira con el cerebro, cargado de memorias y prejuicios. Al educar la mirada para detectar las huellas de la agricultura, la arquitectura y los símbolos depositados por las generaciones, transformamos la geografía en un documento humano. Es aquí donde, como sugiere Rancière, el paisaje adquiere una potencia estética independiente, permitiéndonos valorar lo auténtico y lo pintoresco como reflejos de nuestra propia historia. Respecto a la dimensión de la comunidad, el paisaje es el escenario del encuentro con el otro, un espacio de convivencia. A través del juego, que no es sino una forma de exploración estética del espacio, se desarrollan normas de convivencia y se experimenta la democracia del espacio público. En este enfoque se integra la perspectiva de género y la justicia ambiental. ¿Quién tiene derecho al paisaje? ¿Cómo habitan los cuerpos diversos del espacio público? Educar en la comunidad es entender que cuidar el paisaje es cuidar al otro. El paisaje se convierte en una escuela de ciudadanía donde la sensibilidad se traduce en compromiso político y social. Un bien común, un espacio de convivencia y alteridad donde se construye la identidad colectiva. Una pedagogía estética del paisaje nos enseña a habitar el espacio desde el respeto y la democracia, reconociendo que cada rincón es un dispositivo de encuentro donde se celebra la vida compartida. Por último, abordamos la dimensión del misterio. Esta dimensión es crucial para el desarrollo del mundo interior y la capacidad de asombro. Educar en el misterio del paisaje significa permitir que el sujeto se pierda para encontrarse, fomentando la introspección y la curiosidad frente a lo que no se revela de inmediato. Puesto que se reconoce que el paisaje siempre guarda algo inalcanzable para la razón. Es la capacidad de conmoverse ante lo